Hola, ¿qué tal Venezuela? Feliz martes. Hoy es 21 de febrero de 2017. Acá nos acompaña en el estudio de lapatilla.com el profesor Humberto García Larralde, quien actualmente es el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas del país, ha sido director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela y también se mantiene activamente en lo que es docencia e investigación. Profesor Humberto García Larralde, estamos en vivo a través del Instagram de La Piso Patilla, @La Piso Patilla. Gracias por estar con nosotros. Profesor, lo invitamos porque es que cada vez que se realizan anuncios económicos, primero desde mi punto de vista se realizan en un día, en un horario y en una época como que para que nadie esté atento. Siempre somos muy pocos a lo mejor los que estamos pendientes y a otros nos cae de sorpresa y entonces nos enteramos por las redes sociales o por las cadenas de WhatsApp y entonces, bueno, suceden cosas como la que sucedió este domingo. En diciembre, profesor, estuvo aquí con nosotros el diputado Ángel Alvarado, quien también es economista, y me llamaba la atención porque en aquella oportunidad, esto fue el 12 de diciembre, él nos decía que Venezuela estaba a punto de ser el país más pobre del mundo, ¿no? De América Latina. Yo quisiera empezar por allí porque recientemente hay rumores de que nos hablan de que podemos ser el país más pobre. Yo quisiera saber su consideración. Sí, bueno, buenos días y gracias por esta oportunidad de conversar sobre estas cosas. Mira, acaba de salir una encuesta de las universidades Central de Venezuela, Católica, Andrés Bello y Simón Bolívar en COVID, encuesta sobre las condiciones de vida del venezolano y el empobrecimiento en este último año, el 2016, que es el año sobre el cual se levantan estas informaciones, ha sido realmente trágico. La pobreza a nivel de ingreso es del 81,5%, casi el 82%, que significa un incremento significativo. El año pasado, tengo entendido, el 2015, perdón, fue como el 73%. Y lo peor de lo que son esos hallazgos es que la pobreza por ingresos se está convirtiendo, en la medida en que pasan 2 o 3 años seguidos, que la persona no mejora su situación, va consumiendo activos, va consumiendo ahorro y se convierte en pobreza estructural. Entonces eso nos sitúa efectivamente entre los países más pobres de América Latina, yo diría que muy cercanos a Haití, por ejemplo, porque todo esto también tiene mucho que ver con el disparatado sistema de control de cambio que hace que todos los precios se fijen cada vez más en función de un dólar que está disparado, porque el gobierno no controla en absolutamente nada las variables macroeconómicas y tenemos un desorden monumental que lo que hace es inflar, impulsar los precios hacia arriba. Profesor, cuando usted se refiere a la pobreza, estamos hablando que involucra esa palabra pobreza en los venezolanos. Estamos hablando que prácticamente un 19% de la población serían los que no están entrando en la pobreza. Y en base a esa pregunta también quisiera, ¿cómo está la clase media hoy en día dentro de las clases sociales? Bueno, la clase media es muy disminuida, sumamente disminuida, está a punto de desaparecer. Mira, por eso precisé que se trataba en la encuesta en COVID de la pobreza de ingreso. La pobreza de ingreso tiene que ver con que la persona no tiene el ingreso mínimo para cubrir la canasta básica, que es el criterio de pobreza. Hay la pobreza extrema que no cubre la canasta alimentaria, que es la mitad de la canasta básica, o suele ser desde el punto de vista normativo, y esto ha aumentado también significativamente de acuerdo con la encuesta en COVID de manera así muy trágica, ¿no? Ahora bien, hay una pobreza ya más estructural, que es la capacidad que tiene el individuo, la familia, con sus activos, con sus capacidades de resolver sus problemas de vida, a pesar de que en estos momentos no tenga necesariamente los recursos, los dineros. Y por eso dije que lo que está ocurriendo es que en la medida en que pasan 3 años y la persona sigue sin ingreso y sigue entonces drenando sus ahorros, sigue sin poder trabajar en lo que él realmente sabe hacer, se transforma en pobreza estructural, que es mucho más difícil salir de la pobreza estructural que la pobreza de ingresos. La pobreza de ingresos uno consigue un mejor empleo o alguien que le preste, qué sé yo, o la situación cambia y de repente uno sale. Pero nosotros estamos en un proceso de deterioro progresivo que es un semblante o un reflejo, de lo que es el deterioro de toda la economía. O sea, no se puede separar la situación de la pobreza de los venezolanos del deterioro, el desastre económico que estamos viviendo. Profesor, ¿cuál es la proyección económica para
el primer semestre del año 2017. ¿Cómo vislumbra usted la situación de los venezolanos? Bueno, mira, eso de hacer proyecciones siempre es complicado, uno no puede lanzar cifras ni nada de eso, pero es obvio y es evidente para todos los venezolanos que en la medida que el gobierno se obstina en seguir con las mismas políticas que tiene, la situación va a empeorar. Ya no tampoco tenemos margen para solventar nuestros compromisos externos. El año pasado se liquidaron activos, el derecho especial de giro, se pergeñó el oro a nivel internacional de la reserva, se endeudó Citgo, ese tipo de cosas permitió más o menos solventar las necesidades de pago de deuda y mantener un volumen de importación muy reducido, pero que se pudo financiar. Este año ya el margen de operaciones, las reservas están mucho menores, las capacidades nuestras, los activos que tenemos afuera están básicamente ya comprometidos, de manera que el margen de acción es mucho menor y la reducción de las importaciones va a ser por ende todavía mayor que el año pasado para poder pagar el servicio de la deuda, y eso significa, bueno, desabastecimiento, mayor inflación, mayores penurias para el venezolano. La situación va a ser peor porque el gobierno se niega a rectificar su política. Cuando hablamos de penuria, literalmente, ¿a qué nos podemos seguir enfrentando? ¿A que ya la gente no tenga que consumir? Sí, bueno, es lo que estamos viviendo. La prensa señala, y uno lo ve, gente hurgando las basuras. Ya se hace común cada día eso. Ya se hace cada vez más común. Uno conoce casos cada vez más cercanos de gente que no consigue medicamentos, incluso muertes que han habido porque el tratamiento no se pudo efectuar a tiempo, porque no hubo la medicina que lograsen estabilizar la situación del paciente. Y tenemos entonces un proceso la encuesta en COVID recoge el incremento de las familias que solamente comen 2 veces al día y unas hasta una sola vez al día. Entonces, y los reportes a nivel de escuelas es realmente desastroso, como los niños se desmayan o no van a la escuela o llegan tarde porque no tienen cómo desayunar, en fin. Hay una situación realmente trágica que el gobierno de manera muy cruel se niega a atender. Profesor, quería preguntarle, ¿soluciona o le pone un paño de agua caliente el incrementar el bono alimentación, el incrementar la unidad tributaria? No lo soluciona en lo más mínimo, por supuesto. Genera lo que los economistas llamamos una ilusión monetaria. La gente dice, bueno, pero por lo menos me están aumentando un poquito el sueldo, pero la inflación va mucho más rápido. La única manera de resolver este problema es acotar, derrotar la inflación, ¿no? Derrotar la inflación y generar condiciones para que el aparato productivo se reactive y genere empleos con remuneraciones crecientes que permitan entonces restablecer los equilibrios entre lo que gana la persona y el precio de los bienes que necesita para vivir. Pero tenemos una inflación desatada. Ese tipo de medidas lo que hace es retroalimentar la inflación, porque en la medida en que la economía no funciona como debe, no hay libertad de oferta y demanda, el mercado está sumamente restringido, no hay acceso a la divisa para importar insumos y atender entonces las necesidades de oferta del país, hay una serie de penalidades y restricciones, y hay monopolio, que es lo peor, porque ahora tenemos la distribución de medicamentos y de alimentos, sobre todo monopolizado por ahí viene la de repuestos también. Sí, y la venta de repuestos también. Bueno, todo eso está monopolizado por el ejército. Y entonces, claro, ahí se hace todo tipo de especulación, digamos, que no contribuye en absoluto a que los precios se atemperen, sino todo lo contrario, que suban todavía más. Y frente a esa situación de desesperanza, bueno, se desata todo tipo de acciones por parte de quienes pueden cobrar para talleres mecánicos, incluso servicios de todo tipo, consultas médicas. Uno ve que se están disparando, y entonces, bueno, y el que vive de un salario, por más que se lo ajusten, se está quedando rezagado. Profesor, ¿cuál es el destino del pequeño y el mediano comerciante o el del pequeño y mediano empresario? Le hago la pregunta porque me llama la atención. En una de las alocuciones del presidente, él les reduce el impuesto sobre la renta. Pero por un lado le está reduciendo el impuesto sobre la renta, pero por el otro lado le está aumentando el bono de alimentación, por ejemplo, que es un gasto. Entonces, hay una proporción, hay una desproporción, y cuál es el destino
¿Cuál podría ser el destino? Bueno, siempre hay una desproporción. La reducción del impuesto sobre la renta no compensa lo que son el incremento de sus costos, pero además de eso, sobre él recae una serie de regulaciones y controles que se aplican de manera muy discrecional y que dan pie a extorsiones, así hay que decirlo. Pues. Entonces vive siempre bajo la amenaza de que o bien lo multan o bien incluso de que les confisquen parte de la mercancía o hasta que les cierren el negocio, porque son leyes punitivas, y eso no le da ninguna seguridad. Entonces ningún empresario pequeño o mediano tiene interés, está incentivado para invertir, para mejorar su negocio, mejorar su capacidad de servir a los consumidores, competir como debe ser, y está más bien resguardándose y tratando de cuidarse y de sobrevivir. Entonces esa es una situación muy precaria. Cada vez que sube el salario mínimo con estos decretos, la situación se hace todavía más difícil. En el caso de las panaderías, por ejemplo, ya ni siquiera hay harina, uno ve las colas para comprar pan salado. Entonces uno dice, bueno, un sector como la pequeña y mediana industria, que debería ser un caldo de cultivo para la innovación, para el emprendimiento, para la mejora en la producción, está totalmente asfixiado por estas políticas del gobierno, y en absoluto una medida parcial como esa, de bajar el impuesto, va a aliviarle la situación. Profesor, brevemente, si Nicolás Maduro lo llamara para que usted lo asesorara, ¿qué le diría a usted que hay que hacer para mejorar la economía del país? Bueno, obviamente, lamentablemente, el presidente Maduro no escucha a los economistas, pero lo que yo le diría inmediatamente, lo que hay que hacer inmediatamente es unificar el tipo de cambio. Unificar el tipo de cambio, buscar financiamiento externo, liberar el mercado externo de tal forma que las empresas tengan acceso a las divisas a un precio de paso muchísimo menor que el dólar paralelo, porque si esto se ejecuta, digamos, apoyado en un programa coherente, macroeconómico, se elimina el déficit fiscal, se elimina el financiamiento monetario del Banco Central, se ataca directamente a la inflación como debe ser, se unifica el tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio y se apoya esto con financiamiento externo, se levantan los controles de precios que permiten que la economía responda en la medida que los empresarios pueden importar insumos, maquinaria, repuestos. Tenemos una capacidad ociosa muy grande que rápidamente supliría, llenaría los anaqueles de los mercados y a precios muy inferiores a lo que tenemos ahorita. La mayoría de los precios bajarían drásticamente, tendríamos una situación mucho más llevadera para el venezolano y el inicio de un proceso de reactivación en la cual el venezolano además empezaría a ganar cada vez más en la medida en que se generen empleos productivos. Y al venezolano de a pie, ¿qué le diría cómo caminar por esta crisis? ¿Cómo hacerla llevadera o cómo salir de ella? Mire, llevadera no es. Lamentablemente yo no tengo ningún mensaje positivo para el venezolano de a pie que vive de un salario y que está sometido a estas penurias. Lo que sí es que creo que nosotros debemos activar nuestra capacidad de movilización, de protesta, de demandar cambios en la política, porque esto es una política suicida que lo único que lo justifica, o que lo explique, mejor dicho, pues no lo justifica nada, es que detrás de eso hay poderosísimos intereses que están haciendo los negocios más grandes de toda su vida, aprovechándose los controles, las regulaciones, a expensas de la situación de vida de los venezolanos. ¿Viene más desempleo? Sí, por supuesto viene más desempleo. ¿Maneja cifras actualmente, profesor? No, porque ustedes saben que el gobierno no tiene cifras, no publica las cifras oficiales. La última cifra de los 6, que es desde el año 2015, el primer semestre, ya estaba creciendo el desempleo, pero obviamente en este año y medio desde entonces ha subido enormemente por la situación desastrosa con que se ha manejado la economía. Ustedes lo escucharon al profesor Humberto García Larralde, quien es el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Penuria. Dios nos agarre confesado. Muchísimas gracias, profesor Humberto García Larralde, por haber estado con nosotros acá en lapatilla.com. Será hasta una próxima oportunidad. Trabajamos para ustedes. Eduardo Ríos en la cámara y agradecemos la participación de ustedes a través de nuestras redes sociales. Que tengan un feliz martes y pásenla bien.